Gracias a Dios tengo hijos grandes, hermano. Ya tengo muchachas ya de 18 años, ya tengo grandes, hermano. Y sé lo que se siente ser pastor, porque por misericordia soy pastor. Sé lo que se siente ser un director de un grupo, porque también soy director de un grupo. Pero no me voy a autojustificar en decir, hermano, no critiquen a mis hijos. Y hay predicador que se atreve a decir, hermano, no pongan la mirada en mí, ni tampoco la mirada en mis hijos, pongan la mirada en Cristo. ¿Cómo no van a poner la mirada en ti, cabezón, si estás enfrente de la gente? ¿Acaso no dice la Biblia que somos carta abierta para la gente? ¿Acaso no dice la Biblia que tenemos a nuestro alrededor tan grande nube de testigos? Y esa es una de las causas primordiales. ¿Por qué Elías no quería señalar el pecado? Porque el pecado estaba dentro de su casa. Eso mismo pasa hoy en día. ¿Cómo el predicador te va a señalar el pecado si lo tiene adentro de su casa? ¿Con qué cara el predicador le va a decir a la hermana, hermana, no se ponga pantalón, si a su niña todavía se lo pone? Sinvergüenza, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo. Ahí anda la chiquitina, mire usted. Chiquitinas empantalonadas. Pregúntale quién es el tata de esa chiquitina, predicador de la iglesia. Pregúntale quién es la mamá de esa chiquitina empantalonada, la que habla lengua en la iglesia, la que profetiza en la iglesia y hasta vuelta da la profetiza en la iglesia. Engaña a su abuela, señora. Dios no lo puede usted engañar. Es que ese es el problema. ¿Por qué la palabra no se quiere predicar? Hermano, ¿con qué cara yo le voy a decir a usted, hermano, mire, su hijo anda robando mango, si el mío anda robando chompipes en la calle? ¿Cómo le voy a decir, mire, hermano, corrija a su hijo que toma cerveza, si el mío es marihuanero? Yo conozco diáconos, hermano, que ya embarazaron un montón de mujeres y los tienen todavía como diáconos en la iglesia. Y razón tiene muchos amigos que dicen, ¿cómo voy a dejar ir a mi esposa si me la va a quitar ese mañón? Razón tiene, hermano. Pastores, no podemos impedir que hayan adúlteros en la iglesia, no podemos impedir que hayan fornicarios, pero que se queden sentados en la silla, y aquí la palabra se encarga de corregirlos. Si son de Dios, se van a apartar del pecado; si no son de Dios, se van a morir y se van para el infierno, pero que no suban arriba de los altares, porque los adúlteros están arriba de los altares. ¿Está bien? Que vengan los adúlteros, pero que se queden allá. Pero ¿dónde están los adúlteros? En los altares. Dígale al que está a su lado, si te enojas, tu padre se llama diablo. Dígale, por favor, dígale. Sí, hermanos, yo siempre he dicho, la cizaña tiene que estar junto con el trigo. Pero yo como pastor, como líder, como diácono, si yo sé que este está más perdido que cualquier impío, ¿cómo lo voy a tener arriba del altar, hermano? La señora es la más pleitista de la colonia. Mire usted, ya le agarró del pelo a cualquier mujer que se le pone enfrente, pero cuando viene el culto, hasta lenguas habla la vieja remañosa. Y es diaconisa de la iglesia.
Hermanos predicadores, por favor, en el amor de Jesús, no dejemos que la palabra se escasee. Si el pastor de la iglesia no quiere predicar, déjalo, pero tú predica la palabra. Si los otros pastores se corrompen, déjalo, pero como dijo Josué, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Pastores, levantemos la guardia. Pastores, viene el día que le vamos a rendir cuentas a Dios. Esa es una de las primeras razones por qué la palabra ya no se predica. Porque el pecado está dentro de la casa. Honestamente, levantemos la mano todos los predicadores. Levanten la mano todos los predicadores. Todos los predicadores. No tengan miedo, hermano, ¿no? Tal vez al que está a su lado le debe, pero levante su mano. Gracias, Señor. Y hay un grupo más que anhela predicar la palabra. Aquí hay mucha gente que anhela predicar la palabra. Y sabes que estás deseando buena obra, hermano. Tú que deseas predicar la palabra, estás deseando buena obra, porque es un trabajo que no cualquiera lo quiere hacer. Pero te voy a decir una gran verdad, mi hijo. Antes de querer ser un buen predicador, primero aprendamos a ser ejemplo en esta tierra. Ese era el problema que estaba pasando Elí, que él a un principio, él era el modelo, porque la Biblia me enseña que el sacerdote, para ser sacerdote, tenía que practicar justicia, tenía que practicar santidad, tenía que practicar perfección. El hombre tenía que estar recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque el que subía con pecado en el altar, ahí quedaba muerto delante de Dios. Ese es el problema, que Elí ya no quería ser ejemplo de la grey. Dos, porque ya no se quiere predicar la verdadera palabra. ¿Qué está pasando? Por miedo. ¿Está oyendo? Por miedo. El miedo ha sido un factor que ha apartado a mucho evangelista. El miedo ha sido un factor que ha apartado a mucho predicador de predicar la palabra como se tiene que predicar. Y muchos ya no quieren, hermano. Hay hombres que antes predicaban la palabra, pero se les metió el miedo, y el miedo les ha hecho que ya no prediquen la palabra. Predicador, te traigo una mala noticia. El miedo no es de Dios, el miedo es del diablo. Y 21:8 de Apocalipsis dice que todos los cobardes van a tener su parte en el lago de fuego. Así que reprende ese espíritu de miedo. Levántate y predica la palabra. No importa si se enoja la abuela, no importa si se enoja la iglesia, pero que Dios está contento contigo porque estás predicando esta palabra. ¿Cuál es el miedo que sentimos los pastores de no predicar la palabra? ¿Cuál es el miedo que sentimos? Es que se me va a ir la hermana. Es que se me va el hermano. Es que se me va a ir la Julieta. Es que se me va el Petronilo. Y como son los que diezman bastante en la iglesia, hermano, les traigo una mala noticia. Escuchen bien, cabros. Les traigo, no, ovejas. A las ovejas no, a los cabros. ¿Estamos? Escuchen bien, cabros. Les traigo una mala noticia. Que los cabros dentro de la iglesia son los más diezmadores, hermano. No estoy diciendo que las ovejas no diezman, sí, pero los cabros son los que dan más diezmo en la iglesia. Pero ¿sabe por qué? Porque con ese diezmo le han tapado la boca al pastor, con ese diezmo le han tapado la boca al predicador. Pero a papá Dios jamás le vas a tapar la boca. Y si hoy viene esta palabra, es porque Dios te ama. No manipules a nadie. Los cabros son los que más diezman, hermano. Yo conozco cabros que son narcotraficantes, cabros que jalan gente para Estados Unidos, son coyotes. Imagine cuánto diezma un cabro de eso. Cabros que son políticos, imagínense cuánto diezma un cabro de esos.
Porque una oveja no puede hacer política, hermana. Una ovejita se aparta del mugrero de esta tierra. Una ovejita no se mezcla con la basura de esta tierra. Una ovejita solamente busca las cosas rectas, puras y santas delante de Dios. El cabro le gusta mezclarse con la basura. El cabro le gusta estar metido entre la oscuridad. Yo tengo buenas amistades, hermano, gracias a Dios. Policías de la Policía Nacional Civil, buenas amistades. Amistades en el ejército. Tengo amistades en el gobierno, aunque usted no lo cree, hermanos. Tengo amistades que son abogados, amistades que son alcaldes. Donde quiera tengo buenas amistades, así como siempre hay malas amistades. Pero no porque yo me vuelva enemigo de ellos, sino ellos se han vuelto mis enemigos por causa de la verdad. Pero tengo un amigo que es alcalde y es el alcalde de donde yo vivo. Tenemos muy buena confianza, platicamos con el hombre. Lo saludo, él me saluda, le doy un abrazo y él me da un abrazo. Y siempre platicamos. Pero él sabe perfectamente que yo no me relaciono con la política. Que mi trabajo es votar por quien yo quiera votar, sin estarme relacionando con la política. Él sabe que mi trabajo es orar por todos los alcaldes y por todos los presidentes. Pero no puedo estar orando por un alcalde diciendo, Señor, siga bendiciendo a este alcalde. No, mi oración tiene que ser, Señor, quebranta el corazón este idólatra que se arrepienta. Señor, quebranta el corazón este podido para que se convierta. Y ellos lo saben. Y hace unos días hablaba con el alcalde y me quedé tan impresionado, porque le digo, varón, busque de Dios, hombre, busque de Dios. Este alcalde se me queda viendo y me dice, pastor, ¿sabe por qué no puedo buscar de Dios? ¿Sabe por qué no puedo buscar de Dios? Y le dije, no sé, porque la Biblia dice, ojo, sabe de Biblia el hombre, porque la Biblia dice que ningún siervo puede servir a dos señores. Y esa es la razón, me dijo el alcalde, porque yo no puedo buscar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ¿quiénes son los que patrocinan la fiesta del Cristo Negro? ¿Quiénes son los que compran los cohetes para el Cristo Negro? ¿Quiénes son los que le celebran la fiesta a la nana de los católicos? ¿Cómo no quisiera encontrar un rey como los de antes? Ay. Yo sería el primero que voto por él y le pido a Dios para que lo ponga. ¿Sabe por qué? Porque los reyes de la Biblia no andaban con tantas payasadas, hermano. Cuando yo veo los reyes de la Biblia, hermano, por eso dice la Biblia en Daniel 3:25 que Dios pone y Dios quita reyes. Pero esos eran los tiempos de antes, hermano. Hoy estos infelices, si es posible, matan con tal de quedarse en la política. Hoy estos desgraciados, si es posible, se meten con el narcotráfico con tal de quedar en la política. Pero los reyes de la Biblia, ¿sabe qué hacían los reyes de la Biblia? Cuando eran puestos como reyes, dice que empezaban a agarrar todas las imágenes y las empezaban a pedacear y no permitían que se le rindiera culto a ningún pedazo de muñeco, sino solamente culto al Dios del cielo, al Dios invisible, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Hoy los alcaldes son los primeros podridos que patrocinan la idolatría. ¿Y por qué va usted detrás de un alcalde hueliéndole las nalgas? Ay, no, es que es cristiano. ¿Qué cristiano va a ser? Es endemoniado. Pastor, pero la Biblia dice que hay que sujetarnos a las leyes terrenales. Sí, pero no a toda ley yo me tengo que sujetar. Yo amo a los alcaldes, respeto a los alcaldes, pero eso no me impide que no le voy a reprender su pecado. Dice, ya no se preocupe, hermano, ya vamos llegando al final. Dice el pastor, bueno, hermano, dice, le dejamos el tiempo a la hermana Tacuacina que trae los himnos. Que pase la hermana Tacuacina. Y el pastor va a destinar su pescuezo ante la hermana Tacuacina. Que si la vieja Tacuacina allá está metida en la reunión política y es diaconisa de la iglesia, arrepiéntase, hija del diablo. Y así quieren que le predique a los amigos. Ay, ¿cómo?
La razón número 2 por qué la palabra no se predica es por miedo. Va la número 3. Acompáñenme un último versículo, hermano. Un último versículo, acompáñenme por favor. Isaías capítulo 30, versículo 9. Esta es la tercera razón por qué ya no se quiere predicar la palabra. Isaías capítulo 30, versículo 9. ¿Lo tiene? Mire qué precioso pasaje. Y dice la Biblia: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Y cuál es la ley? La palabra. 10. Que dicen a los videntes, mire para acá, ¿quién es un vidente? Es un profeta. Y los profetas en los tiempos actuales es aquel que habla de acuerdo a la palabra de Dios. Toda la Biblia es profecía. ¿Sabía eso? Toda la Biblia es inspirada por Dios y es profecía. Profecías que ya se cumplieron, profecías que se están cumpliendo y profecías que se van a cumplir. Toda la Biblia es profecía. Cuando usted habla de la Biblia, usted se está convirtiendo en un profeta de Dios, porque está soltando la profecía que está escrita en la Biblia. Ahí va. 10. Que dicen a los videntes: no veáis. Y a los profetas que dicen: no profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentira. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Ahí le va pues. Que dicen a los videntes: no veáis. Y que le dicen a los profetas: no profeticen lo recto. ¿Sabe para quién es esta palabra? Para todo aquel opositor de la bendita palabra de Dios. Hay mucho pastor que le está diciendo al evangelista: ya deje de predicar esos temas, ya deje de estar predicando esa palabra. Usted me va a correr a la gente, usted sin gente me va a dejar. No sea bruto, pastor. La gente nunca se va de la iglesia. Al contrario, las ovejitas son las que necesitan esta palabra. Aquí hay ovejitas que nunca las invitaron y están presentes escuchando la palabra porque tienen hambre y sed de justicia. Les aclaro que yo nunca pertenecía a la iglesia Príncipe de Paz. Ese que dijo que yo era la Príncipe de Paz se va para el infierno si no se arrepiente. Pero pertenecía a otra dominación. Y mi pastor me empezó a obligar y me empezó a exigir que ya no predicara más de Navidad, que ya no hablara más de Nochebuena, ni de Día de la Madre, ni de Día del Padre, ni mucho menos que le estuviera diciendo a las mujeres que se pintaran. Me dijo: ya no lo vuelva a hacer. Y si lo sigue predicando, lo sacamos de la iglesia. Eso mismo estaba pasando aquí. Que le estaban diciendo a los predicadores que ya no hablaran lo recto, sino que predicaran mentira. Pastor, si te sacan de esta misión, Dios tiene preparada otra misión para que tú prediques la palabra. Evangelista, si te cierran las puertas en esta iglesia, allá Dios tiene preparada otra iglesia. Que te cierren las puertas de la iglesia, pero que no cierren tu boca. ¿Por qué cree que Dios le dijo a Jeremías: párate en la puerta del templo y predíqueles ahí? Porque Dios sabía que iba a venir un tiempo cuando ya no nos iban a dejar entrar en las iglesias. Pero para eso agarro mi bocina y la pongo enfrente de la iglesia. De la calle nadie me puede sacar porque la calle es libre. De aquí me pueden sacar a patadas, hermano, pero me sacan a patadas, pongo 4 bocinas enfrente de la calle y allá les predico la palabra, que se arrepientan todos estos adúlteros sinvergüenzas que el diablo ha metido en las iglesias. Iglesia, no calles esta palabra, predique esta palabra, predique esta palabra, levántate y anuncia la palabra. Directores de alabanza, es mejor que cancelen una actividad y que no traigan un sinvergüenza arriba del altar, porque Dios se los va a demandar. Es que no hay o quien toque, hermano. Venite, Petronilo, te vamos a cortar el pelo. Como anda peludo el Petronilo, no importa, te cortamos el pelo, te ponemos corbata, te ponemos tacuche y ya pareces cristiano. Ahí toca, Petronilo, ahí toca. Hay disciplinados ahorita en el grupo de Malaquías, donde Dios me tiene como director. Y prefiero cancelar una actividad y no traer un sinvergüenza arriba del altar.
Aquí no, hermano, en otro grupo. ¿Cómo se hace el muchacho? Pero vaya a verlo el domingo con su chorcito jugando pelota, el hijo del diablo haya metido entre el campo, y al rato lo tienen encaramado arriba del altar. Hermanos, ya basta de sinvergüenzada. A Dios no podemos traerle caldo de marrano al altar. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo a hablar la verdad? Mire hermano, yo, ¿sabe cuál es mi pensamiento? Yo no sé si ustedes siguen la página, pero si siguen la página, temprano fui a predicar un mensaje a la plaza de Coatepec. ¿Y cuál es el problema? Si yo no nací con púlpito. Pero hay cristianos que peleando púlpito. Si usted está peleando púlpito, vaya con el carpintero, dígale que le haga un púlpito y póngalo en su casa y deje de estar peleando púlpito sin vergüenza. Su conducta dice más que 1000 palabras. Compórtese como cristiano y predique la palabra dentro y fuera de la iglesia. Mucho predicador tiene miedo a hablar la verdad. Miedo a que no lo inviten, miedo a que no le den una ofrendita. Les aseguro que si aquí no me regalaran una ofrenda, sí, posiblemente me sienta un poquito triste. Pero allá a la vuelta de la esquina alguien me estuviera esperando para bendecirme. 100% seguro. Y en algunas actividades yo llego, hermanos, y ¿sabe qué hace la gente? Ya dijeron, bueno, le vamos a dar tanto al predicador, pero como se molestan con la palabra, rompen el sobre y le sacan la mitad. Mejor hárteselo todo, dijo el diablo. Cómase todo el pisto. Si yo no vengo por su dinero, vengo porque Dios ama tu alma y Dios necesita que vayamos al reino de los cielos. Eso es lo que le pasa al predicador, tiene miedo. Por eso es que mucho pastor tiene miedo de predicar la palabra, porque sabe que se le va ese montón de cabras. Y como hay pastores, hermanos, que entre más mujeres tienen en la iglesia, mucho que mejor, porque tienen un montón de viejas tamaleras en la iglesia. Mire usted, va de tamales y tamales y tamales. ¿Y para qué quieren el pisto? Saber para qué ocupan ese pisto. La pobre vieja quemándose en el montón de juego de tamales, y más se va a quemar en el infierno si no se arrepiente. Señora, el cielo no es por obra, el cielo es por gracia. Pastores, dejen de poner a negociar a la pobre iglesia. Termino con esto. Si quieres, toma esta verdad. Si quieres, deséchala. Si quieres volverte mi enemigo, tienes todo el derecho de volverte mi enemigo. Pero yo te he dicho una gran verdad con la Biblia. Los sabios tomarán esta verdad. Los necios vomitarán esta verdad. Pero dice 4:8 de Tesalonicenses que el que deseche esta palabra no desecha al predicador, sino que está desechando a Dios, que también nos ha dado de su Santo Espíritu. Creo, mis hermanos, que Dios es Dios. Y no se trata muchas veces de las actividades, no se trata qué es lo que yo quiero predicar, ni se trata qué es lo que nosotros queremos escuchar. Aquí se trata qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros, ¿cierto? Y a veces por miedo a represalias o por miedo no sé a qué tanta cosa, a veces no se predica el mensaje que se tiene que predicar. Hermano predicador, yo no estoy de acuerdo con aquellos predicadores, y la verdad no estoy de acuerdo. A veces escucho predicadores que suben en el altar y escucho predicadores que dicen, hermano, yo traía un mensaje, pero en el camino el Señor me lo cambió. Hermano, entonces ¿a qué tipo de Dios le estás sirviendo? ¿Cómo es que Dios te va a cambiar tu mensaje? Lo que pasa es que tú no estudiaste en tu casa y venías inseguro de lo que ibas a predicar. Una cosa sí te digo, tú puedes cambiar el mensaje, pero lo puedes cambiar cuando veas la situación que está pasando. Ejemplo, a veces me ha pasado que he ido a actividades, hermanos, donde es un desorden terrible lo que se vive. A veces he llegado a actividades donde hay bailarinas y usted sabe, un desorden terrible. Y a veces me han dado ganas, hermanos, hasta
trata, no sé, de cambiar el mensaje y ya no predicar, ya no exhortar. Pero una cosa he entendido, que cuando Dios me llamó al ministerio, me dijo una palabra preciosa que la llevo guardada en mi corazón. Y esa palabra que Dios me dijo fue de esta manera: Carlos Rivas, nunca me vayas a cambiar el mensaje. Predícales la palabra. Si te invitan o no te invitan, las puertas estarán abiertas, pero predícales y nunca cambies el mensaje. Me da tristeza, iglesia, lo que pasa. Y a veces quisiera cambiar el sistema de la predicación y adaptarme a lo que la gente quiere escuchar. Pero no se trata de eso. Se trata de qué es lo que Dios quiere hablar. Por eso siempre cuando me invitan a una predicación, siempre cuando me invitan y me preguntan: pastor, ¿cuáles son sus requisitos? El único requisito: reciban la palabra. El único requisito: reciban la palabra. No estén cuestionando que aquí, que allá, que esto y el otro. Reciban la palabra si quieren, y si no, búsquense a otro predicador. Pastor, pero es que es una actividad evangelística. ¿Y qué tiene si los amigos no quieren venir a la iglesia? Porque miran ese montón de podridos que están sentados adentro de las iglesias, y por culpa de estos sinvergüenza, los amigos no se quieren convertir. Vamos a hacer una actividad para los amigos. ¿Y para los torcidos que están en la iglesia qué? ¿Y para los torcidos que están en la iglesia qué? Cuando me llaman y me dicen: pastor, es una actividad evangelística, ya sé lo que me están dando a entender. En otras palabras, no le vaya a tocar a los chulitos de la iglesia, sino solamente para los amigos. Pastor, pero fíjese que es cumpleaños. Con más ganas traigo un mensaje de santidad, porque en los cumpleaños es donde más sinvergüenza viene solo a hartar y después nunca se aparece a la iglesia. Y es aquí donde Dios tiene que aprovechar a predicarles la palabra. Antes de que entremos en lleno con este mensaje, Dios bendiga a todos los hermanos que aman la palabra. Y que Dios tenga misericordia de los que están presentes, que son enemigos de esta palabra. Aquí hay enemigos de esta palabra y aquí están presentes. Porque algunos hijos del diablo solo dicen: vamos a ir a ver si es cierto que ese hombre, así como habla en el teléfono, así aquí, hermano, personalmente con más ganas. ¿Por qué? Porque cuando miro las trompotas, yo sé que la palabra está llegando. Y cuando la palabra está llegando, es porque Dios está hablando. Hace unos días estuve en una actividad. No tiene mucho tiempo, apenas creo tiene como 4 días. Estuve en una actividad y he estado en varias actividades. Porque cuando nos invitan, hermanos, a cuerpar campañas, si tengo el tiempo disponible, yo voy. Lo que me encanta es escuchar palabra. Y hace 3 días, 4 días estuvimos en una actividad. Hermanos, este hombre predicador, no sé cuánto tiempo tardó hablando en el micrófono. ¿Y sabe qué es lo que me dio tristeza? Que el tiempo que se la pasó hablando en el micrófono, nunca habló de infierno, nunca señaló pecado, nunca habló de amonestación, nada. Solamente se la pasó hablando, contando historia, contando cuentos, hermano, dándole pita a la gente para que se siga revolcando en el pecado. Y la multitud de gente, a esa sinvergüenzada, la gente le aplaude. ¿Sabe por qué? Porque la gente, cuando usted viene y le predica, lo primero que hacen es: la Biblia dice que no hay que juzgar. Cállese la boca, hijo del diablo. Ese versículo usted lo ha tomado para esconder sus asquerosidades atrás de ese versículo. Todo sinvergüenza, adúltero, pícaro, mañoso ha tomado ese pasaje para que usted no le reprenda. Aquí acabamos de divisar un gran problema. Alguien dijo: hermano, no vaya a caer usted en errores, hermanos, doctrinales, como de herejías o dogmas. Por ejemplo, hace unos días me encuentro una persona y me dice: pastor, mi pastor nos ha enseñado que el Antiguo Testamento ya no hay que leerlo porque ese ya no vale. Mire qué terrible, hermano, hasta dónde llega la ignorancia y la locura de la gente. Hermano, ¿sabe por qué se llama Antiguo Testamento?
No se llama Viejo Testamento, se llama Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque lo antiguo tiene más validez si fuera posible que lo nuevo. ¿Sabía eso o no sabía eso? Si usted, por ejemplo, compra un vehículo de los antiguos, de los del año 60, 70, hermano, y los tienen bien arregladitos, le aseguro que un carro antiguo vale más que los modernos. Las piedras arqueológicas que los mayas dejaron enterradas, ¿sabe que esa piedra insignificante tiene un gran valor? Porque la antigüedad tiene un gran valor si fuera posible que lo nuevo. En este caso, no vamos a pensar que el Antiguo Testamento tiene mayor parte o mayor validez que el Nuevo Testamento, pero todo buen lector de la Biblia sabe perfectamente que el Antiguo Testamento es descriptivo del Nuevo Testamento. Pastor, ¿qué significa eso? Significa que lo que se dijo en el Antiguo se cumplió en el Nuevo Testamento, y aún hay profecías en el Antiguo Testamento que todavía no se han cumplido. Hay muchas profecías, por ejemplo, el Salmo 91, el Salmo 27 y muchos salmos que la mayoría de pastores sabemos que todos los salmos se le llaman mesiánicos. ¿Por qué? Porque le apuntan al Mesías, y la mayoría de salmos son escatológicos. En otras palabras, señalan el futuro, y hay muchas profecías del Antiguo Testamento que no se han cumplido. No solo eso, Salomón, un hombre sabio, en el libro de Cantares compara la Biblia con una mujer de dos pechos. ¿Sabe por qué la compara como una mujer de dos pechos? Porque cuando una mujer está dando de mamar, ¿qué usa la mujer? ¿Verdad que no usa solo un pecho? ¿Verdad que usa los dos pechos para amamantar a su criatura? ¿Cierto o no cierto? Así es la Biblia. El Antiguo Testamento es como un pecho y el Nuevo Testamento es como otro pecho. Significa que yo me voy a alimentar de toda esta palabra. Pero para muestra de un botón, aquí había un problema, pero más adelante en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Timoteo 4:1, Pablo recita unas palabras que concuerdan con este versículo. Y Pablo dice: tienen que saber esto, que en los últimos tiempos la gente apartará su oído de la verdad y no querrán escuchar la verdadera palabra, sino lo que querrán escuchar son fábulas y leyendas. Entonces, ¿qué me está dando a entender la palabra? Que así como en el Antiguo Testamento la gente ya no quería palabra y la palabra ya estaba escaseando, en estos tiempos habrá un tiempo, iglesia, cuando la verdadera palabra se va a escasear, y estamos en esos tiempos cuando la verdadera palabra se está escaseando. No le estoy diciendo que no hay, sí hay palabra, pero es muy poca la palabra. La mayoría de predicadores solo vienen predicando bendición, anunciando prosperidad, y que este es tu año agradable, y que entre más grande tu bendición, entre más grande tu ofrenda, más grande tu bendición. Hermano, al diablo con esa locura, yo he entendido que por más que corra detrás de la bendición, nunca la voy a alcanzar. Aunque yo vuela, nunca la alcanzaré, porque la Biblia dice que las bendiciones me alcanzarán cuando yo sea obediente a la palabra de Dios. Así que no necesito hacer otra cosa sino solamente obediencia a la palabra, y es más que suficiente para que la bendición me alcance. Hoy hasta tenemos predicadores en los altares que empiezan a contar sus asquerosidades que antes hacían. Hermanos, cuando yo era mundano tenía 7, 8 mujeres, y la pobre esposa se queda así. Hermano, yo cuando era mundano hasta con mi tía me acosté, y la pobre esposa se queda así. Mire para acá, hermano, démosle vuelta a la tortilla, démosle vuelta a la tortilla. Si fuera su esposa que se parara en el altar y dijera: yo cuando era mundana me acosté con muchos hombres, a ver qué diría usted, dijo el diablo. A ver qué pensaría usted. La verdadera palabra, mis hermanos, se está escaseando. La verdadera palabra se está escaseando. Hermano, hermanos, hermanas, hay gente que los domingos ya no quiere ir a los cultos. ¿Sabe por qué hay gente que ya no quiere ir los domingos al culto? Porque ya sabe que el domingo solo le hablan de diezmo, de ofrenda y de primicia. Al siguiente domingo, diezmo, ofrenda y primicia. No le estoy diciendo que no diezme. Como buen cristiano tenemos que diezmar, porque ladrones no entran al reino de los cielos. Pero pastor, ¿de qué sirve que la iglesia esté diezmando si está en adulterio, está en fornicación?
Yo he escuchado ancianos de 60 años, ancianos decir, esos eran los mensajes que antes se predicaban. Esos eran los mensajes de antes. ¿Y sabe qué dice mucho pastor o cristiano o evangelista? Hermano, es que antes era antes, hermano. Dice, porque usted sabe los tiempos de Tatalapo, de Tecumumán y no sé qué tanta cosa, pero ahora ya no, hermano. Dice, usted sabe que la ciencia ha avanzado y usted sabe que la juventud necesita meterse al rollo del evangelio. Y usted sabe, hermano, que la juventud de hoy no es como la de antes. Y a mí, ¿qué me importa que la juventud de hoy no sea como la de antes? Si esta Biblia dice que Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. No necesita la Biblia hacerse a la juventud. La juventud necesita hacerse a la Biblia. Ese es el problema de hoy en día, que la gente quiere que la Biblia se haga el sistema de la humanidad. Y no es así, iglesia. El sistema se tiene que hacer a lo que la Biblia dice. ¿Qué cree que hoy en día tienen hasta equipos de fútbol en las iglesias? Porque no hay palabra. Porque hace falta palabra. Le aseguro que si viniera Pedro o Juan en estos tiempos, no viniera a hacer un equipito de fútbol para entretener a los jóvenes, hermano. Dice la Biblia que cuando Pedro, hermanos, predicó el primer mensaje, más de 3,000 almas se convirtieron a Cristo Jesús. Porque el joven no necesita locura, el joven no necesita payaso, el joven no necesita, hermano, equipo de fútbol. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Así que no se puede hacerse el sistema, sino que el sistema se haga la Biblia. Y ese problema teníamos en los tiempos de Elí, que la palabra estaba escaseando. ¿Qué significa escasear? Significa que había, pero era muy poca. Y estamos en esos tiempos, iglesia, donde la verdadera palabra está escaseando. La verdadera esencia de la palabra ya no se quiere predicar. Hoy el predicadorcito busca mensajes para no golpear al sinvergüenza. Hoy el evangelista busca mensajes para no golpear al pícaro que está sentado en la silla. Hoy el pastor busca mensajes para no golpear a esa sinvergüenza que está de diácono en la iglesia. Porque hoy tenemos diáconos en las iglesias que dejaron a su esposa, y la que hoy tienen no es su esposa, y los tienen encaramados arriba de los altares. ¿Por qué? Porque están buscando mensajitos que no golpeen al sinvergüenza. Porque la verdadera palabra se está escaseando. La verdadera palabra se está escaseando. La Biblia dice que Elí ya no quería predicar la palabra, hermano. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le estaba pasando a Elí? Si yo empezara a señalar uno por uno, no terminaríamos, hermanos, tal vez una noche. Pero necesito por lo menos sacar la esencia de este mensaje. Número uno, ¿por qué Elí no quería predicar? ¿Qué le pasaba a Elí? ¿Qué había pasado con este hombre? ¿Por qué ella no quería hablar como tenía que hablar? Número uno, porque había dejado que el pecado entrara dentro de su casa. ¿Escuchó lo que le dije? Había dejado que el pecado entrara en su casa. Dijo un sabio muy sabio: no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido sobre nuestra cabeza. ¿Qué significa eso? No podemos impedir que el pecado entre dentro de nuestra casa, pero sí podemos impedir que el pecado haga morada dentro de nuestra casa. Así como nuestros hijos entran con mañas a la casa, al rato esa maña tiene que salir de la casa. Así como nuestros hijos entran con sinvergüenzada a nuestra casa, o se salen con todo y sinvergüenzada, o sacan su sinvergüenzada. Pastores, iglesia, pero nuestra casa, nuestros hijos la tienen que respetar, aunque sea una casa de cartón, de lámina, de papel, pero que tus hijos respeten tu casa.
¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? La Biblia dice que los hijos de Elí adentro del templo se revolcaban con las mujeres. Así dice su Biblia, ¿no dice así? Así dice la Biblia, que adentro del templo se revolcaban con las mujeres. ¿Y qué hacía el sacerdote? Como dice Isaías 56:10, puro perro mudo. Uy, cómo trata la gente. Yo no. Si usted es un predicador que no amonesta el pecado, 56 días de Isaías dice que tú eres un perro mudo. Y si eres mujer, eres una perra muda. Fuerte esa palabra, ¿verdad, hermano? Qué pastel de qué tres leches, ni qué nada purgante y desparasitante, hermano. Y algunos hasta con diarrea se van a ir para su casa. ¿Sabe qué dice la Biblia al respecto de esto? Hermano, la Biblia dice en Levítico capítulo 21 versículo 9. Ojo, si gusta después le doy los pasajes de la Biblia para que pasemos rápido. Pero dice la Biblia en Levítico 21:9 que cuando los hijos del sacerdote empezaban a fornicar, dice que el sacerdote tenía que sacarlo fuera de la ciudad, y afuera de la ciudad les prendían fuego y los mataban. ¿A quiénes? A los fornicarios. Y ahí estaba el problema de Elí, porque él sabía que sus hijos habían caído en fornicación, pero en vez de reprenderles el pecado, les asolapaba el pecado. Así estamos en estos tiempos. Hay muchos pastores, evangelistas y predicadores que en vez de reprender el pecado que el diablo ha metido en su casa, ¿sabe qué está haciendo? Asolapando el pecado y defendiendo el pecado. No, ¿quiénes son ustedes para que juzguen a mis hijos? Con mis hijos no se metan. ¿Quién es usted para que diga que mis hijos aquí? Es que no soy yo. Es más, yo aquí no conozco a ningún, ni al pastor, hermano. Vive Dios que no sé quién es el pastor. Ojalá al rato me lo presenten, porque me saludaron muchos hermanos, pero no sé quién es el pastor. Pero yo no conozco a ninguno, hermano. Pero si por ahí siente un martillazo en la cabeza, diga gracias, papá, porque me estás hablando. Porque la Biblia dice que Dios al hijo al que ama lo corrige. Gracias a Dios tengo hijos grandes, hermano. Ya tengo muchachas ya de 18 años, ya tengo grandes, hermano. Y sé lo que se siente ser pastor, porque por misericordia soy pastor. Sé lo que se siente ser un director de un grupo, porque también soy director de un grupo. Pero no me voy a autojustificar en decir, hermano, no critiquen a mis hijos. Y hay predicador que se atreve a decir, hermano, no pongan la mirada en mí, ni tampoco la mirada en mis hijos, pongan la mirada en Cristo. ¿Cómo no van a poner la mirada en ti, cabezón, si estás enfrente de la gente? ¿Acaso no dice la Biblia que somos carta abierta para la gente? ¿Acaso no dice la Biblia que tenemos a nuestro alrededor tan grande nube de testigos? Si quieres, toma esta verdad, si quieres, deséchala. Si quieres volverte mi enemigo, tienes todo el derecho de volverte mi enemigo. Pero yo te he dicho una gran verdad con la Biblia. Los sabios tomarán esta verdad, los necios vomitarán esta verdad. Pero dice 4:8 de Tesalonicenses que el que desecha esta palabra no desecha al predicador, sino que está desechando a Dios, que también nos ha dado de su Santo Espíritu. Y si hoy desechas esta palabra, mañana Dios te desecha del reino de los cielos. Póngase de pie, iglesia amada. Nunca agarres pleito con tu pastor. Iglesia, si tienes un pastor que te predica y te reprende duramente, no te salgas de ese lugar. Permanece en ese lugar. Porque son pocos aquellos pastores que no se dejan manipular por un diezmo ni por una ofrenda. Y si tú tienes un pastor que te reprende, quédate en ese lugar. Pero si tú estás en adulterio y tu pastor no te dice nada, sal corriendo de ese lugar, porque a este pastor no le interesa tu alma. Lo que le interesa es el diezmo que tú estás aportando.
Si tú tienes un pastor que ya se dio cuenta que tú eres un sinvergüenza y no te dice nada, ese pastor no te ama. Simplemente está interesado en los bienes que tú tienes en esta tierra. Porque un hombre de Dios, aunque le diezmes o no le diezmes, ese hombre estará constantemente predicándote la palabra, reprendiéndote el pecado y no dejándose hacer ni a la derecha ni a la izquierda, sino manteniendo la posesión como buen cristiano. Padre, muchas gracias. Dale gracias a Dios, iglesia, dale gracias a Dios. Y si tienes un pastor que te predica fuertemente, bendícelo, bendícelo, bendícelo. Dile: Señor, bendice a mi pastor, bendice a mi pastor, bendice a ese hombre porque son pocos, bendice a esa mujer porque son pocas. Padre, muchas gracias por tu palabra. Yo sé que fue martillo para muchos, fue espada para muchos, fue fuego para muchos, pero también para muchos ha sido medicina y refrigerio para nuestros huesos. También para muchos ha sido el alimento que nuestra alma necesitaba. Bendice a los pastores, Dios mío. Bendice a las pastoras. Bendice a los evangelistas, a los que se han mantenido rectos. No permitas que se desvíen, papá. Y a los que ya se desviaron, enderézalos, Dios mío. A los que ya se torcieron, enderézalos. Gracias, Padre Celestial, por esta bendita iglesia que ha hecho esta acción de gracias, Padre. Los pastores que hicieron acto de presencia, los amigos que escucharon palabra, la congregación, Padre amado. Los que vinieron tristes se van alegres, los que venían decepcionados se van alentados para gloria tuya. Los que vinieron, Padre, enfermos se van sanos, los que vinieron tristes se van alegres. Y aquel que se había alejado, Padre, tú lo volverás a tu redil. Y aquel que ya no sentía fuerzas, hoy se va rejuvenecido como el águila y fuerzas como las del búfalo. Bendice a la congregación, bendice a los amigos, Padre, y quebrántales el corazón para que no muy tarde ellos estén presentes dentro de tu casa, sirviéndote y adorándote como tú quieres, oh Dios amado. Muchas gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.